Hoy en el análisis les contamos la participación política de la mujer en América Latina. Iniciamos en China, país que inauguró su primer banco de leche materna y lo hizo en medio de algunos escándalos en torno a las fórmulas lácteas artificiales que preocupan y a gran parte de los ciudadanos en ese país. Conozcamos detalles. Hasta el momento, 8 mujeres han donado un total de 3 litros de leche materna al primer banco de este tipo en China, que desde su apertura en marzo de 2013 se encuentra en periodo de prueba. En la iniciativa participan por ahora 80 mujeres. Li Xiai es una de ellas. Las madres del país asiático se preocupan ahora más que nunca por la dieta de sus bebés, desde que miles de toneladas de leche infantil contaminada con melanina, un químico industrial, le produjera la muerte a 6 niños e intoxicara a más de 300.000 en 2008. Sí, esta es una razón muy importante. En nuestro país existen muchos problemas relacionados con la seguridad alimentaria, especialmente por el gran daño que la fórmula láctea le está causando a nuestros niños. Hasta ahora mi bebé la toma de vez en cuando. En promedio, un bebé consume entre 200 y 300 mililitros de leche por día. Por eso las reservas del banco de leche solo son suficientes para alimentar a 10 niños por día. Según la Organización de Naciones Unidas, solo 1 de cada 6 chinas amamanta a sus hijos, 30% de las cuales habita en zonas rurales y 20% en ciudades. En China, el número de madres que alimentan a sus hijos con leche materna no es grande y surge la interrogante, ¿cómo es posible que estas mujeres tengan leche extra para donar? Es uno de los problemas. Otro es que algunas madres se preguntan, ¿por qué debo alimentar a mi bebé con leche materna donada por otra madre? Si en todo caso no tengo leche, puedo utilizar fórmula láctea para alimentar a mi bebé. La leche se ha convertido en un bien escaso en China, país que produce 3 veces menos que sus congéneres occidentales y que se ha visto obligado a importar la mitad de lo que consume. El último informe que fue publicado por la organización no gubernamental Save the Children sobre el estado de las madres en el mundo coloca a Cuba en el primer lugar de los países latinoamericanos como el mejor para ser madre. El informe clasifica a los países por su grado de seguridad para las madres y sus recién nacidos. En el ranking de 176 países, los nórdicos ocupan los primeros lugares, mientras que los de África del Sur copan los últimos 10. Si eres madre en Finlandia, te encuentras en el primer puesto de la clasificación. Tienes acceso a una excelente educación, a buenas oportunidades de ingreso, corres un riesgo muy bajo de muerte durante el parto y tienes grandes oportunidades de que tu hijo pueda sobrevivir. Pero si te encuentras en la República Democrática del Congo, el lugar más difícil del mundo, la situación es todo lo contrario. Tienes altas probabilidades de morir durante el parto y tienes bajas tasas de educación para las mujeres. Estos son los dos extremos de la clasificación. La República Democrática del Congo desplazó a Níger como el peor país del mundo para ser madre, mientras Haití, en el puesto número 164, es el país peor situado de América Latina y el Caribe, región donde el riesgo es de 1 entre 525. Cuba es, en cambio, el mejor lugar del bloque para ser madre. Desde el año 1990, la mortalidad infantil ha disminuido un 40% a nivel global. No obstante, hay un gran número de retos claves que aún deben ser atendidos. Uno de ellos son los recién nacidos. 1 millón de bebés siguen muriendo año tras año, a pesar de que existen soluciones conocidas y que tienen un bajo costo que permitirían salvar a esos recién nacidos. Muchas de estas muertes podrían evitarse mediante la introducción de planes de salud simples y de bajo costo.
Si bien adoptar un niño o una niña debe ser resultado de un proceso delicado y minucioso, hay quienes creen que los trámites administrativos en Perú podrían ser menos lentos para el beneficio de los propios niños. Vamos a mostrarles detalles. Desde hace 1 año y medio, Mónica y Ciro le dedican el máximo tiempo a Kimberly, niña de 6 años que decidieron adoptar. Desde que iniciaron las gestiones ante el Ministerio de la Mujer y el Juzgado de Familia, tuvieron que pasar 2 años para lograrlo. La aprobación del pedido les cambió la vida. Realmente fue algo maravilloso. Como lo llamamos con mi esposo, un regalo de Dios, porque lo primero que vimos en Kimberly fue la luz de sus ojos, su sonrisa maravillosa, porque tiene una sonrisa preciosa. Además de los trámites administrativos y la evaluación socioeconómica y moral, la pareja recibió sesiones de orientación psicológica que los llevó a esperar con paciencia a ser admitidos. Luego de ese proceso, el Poder Judicial debe declarar a los niños en abandono, confirmando la no existencia de familiares cercanos en condiciones de hacerse cargo de ellos. Los que tratan esos puntos para declarar a un niño en situación de adopción son los juzgados de familia. Entonces, al parecer no hay muchos juzgados de familia. Y creo yo que con la mayor cantidad de estos juzgados se podría agilizar ese trámite. 1000 niños se encuentran en albergues estatales y cuentan con condiciones de adopción, según un informe de la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, de ellos solo logran ser adoptados el 20% debido a la falta de jueces. El 80% restante aún espera la realización de los trámites necesarios. Cuanto más tiempo permanezcan albergados en estos centros de atención residencial, más difícil va a ser su posibilidad de una reinserción, de una adaptación social, de un desarrollo en mejores condiciones, tanto afectivos, emocionales, de autoestima, de autonomía de esos niños. En lo que va de 2013, se han podido adoptar 41 niños, de los cuales 23 se integraron a familias de peruanos y 18 a familias de extranjeros. Jaime Herrera, Telesur, Lima, Perú. Por cierto que muchas madres se preguntan, y con bastante frecuencia, qué hacer si sus hijos padecen enuresis. Es el término médico que se refiere al descontrol de los esfínteres durante el sueño. Hoy, en Congénero, se lo contamos. Orinar la cama por la noche es bastante común. Entre 5 y 7 millones de niños lo hacen. La persistencia de micciones involuntarias con una frecuencia de al menos 2 veces al mes no es un problema mental ni de comportamiento. Solo es producto de no controlar la vejiga. Y es importante entender que los niños logran esto a distintas edades. Hasta los 5 años no es inusual. Lo esencial es darles seguridad y explicarle que nadie conoce la causa exacta de su porqué. Aunque la mayoría de niños la enuresis sin ningún tratamiento, existen 2 tipos: terapia conductual y medicamento. En el primero, asegúrese de que el niño vaya al baño antes de dormir, de reducir la cantidad de líquido que toma varias horas antes de irse a la cama, o utilizar alarmas para enuresis, de manera que pueda levantarse cuando se esté haciendo y usar el baño. Estas alarmas tienen una tasa de efectividad alta si se utilizan de forma constante. También puede emplear un sistema de recompensa para cuando no se orine. Pedirle que cambie las sábanas de las camas cuando lo haga. Hacer que practique retener la orina durante periodos cada vez más largos son de igual manera soluciones efectivas. Los medicamentos solo se administran si la terapia conductual no ha funcionado, ayudando a la vejiga a retener más orina y a los riñones a producir menos. Sin embargo, estos medicamentos pueden tener efectos secundarios. Al regreso nos vamos hasta Argentina. Esto es Congénero. Ya volvemos. En Telesur construimos espacios para la comunicación basados en la igualdad y la inclusión, garantizando el acceso a la información veraz como un principio fundamental. Solidaridad, respeto y compromiso social. Esas son nuestras premisas para contribuir a la integración de nuestros pueblos. Telesur, nuestro norte es el sur.
hasta el viejo continente, hasta Europa. Desde 1945, cada mes de mayo, en vísperas del aniversario de la victoria sobre el fascismo, la plaza del Teatro Bolshoi en Moscú acoge a las pilotos sobrevivientes de la Gran Guerra Patria. Ellas, acompañadas de sus familiares, parten desde ese lugar hacia las murallas de Kremlin a rendir tributo a Marina Raskova, la fundadora de los regimientos femeninos denominados por los alemanes como las brujas nocturnas. El paso del tiempo dejó su huella. Solo vinieron 2 de aquellas 115 mujeres pilotos nocturnas. Rendir tributo es la misión. Marina Mijailovna Raskova fundó en octubre de 1941 3 regimientos, uno de bombardeos rasantes, y ella misma encabezó ese regimiento. El regimiento 46 de bombarderos ligeros, que volaban en aviones PO-2, máquinas de Polikarpov, y un regimiento de cazas Yakolev, donde servían los pilotos cazadores. Representantes de diversas generaciones honran a quienes en las noches impedían el descanso de los invasores alemanes. Y así será hasta que quede la última veterana de la guerra. Vendremos aquí a reunirnos con los familiares de los caídos para tributarle respeto a quienes ya no nos acompañan. En la evocación de los aviones incendiados y los saltos en paracaídas, algunos hallaron el hilo conductor de la historia familiar. Mi mamá ya falleció, pero hasta el fin de sus días venía a Moscú y se reunía aquí con todas las pilotos para llevarle flores a la tumba de Marina Raskova en las murallas de Kremlin. Mi madre era la piloto Alexandra Stepanovna. El paso del tiempo dejó su huella. Sin embargo, quedan fuerzas para llegar a las murallas del Kremlin. Jorge Petino Martínez, Moscú, Telesur. Y Wang Taping será la segunda mujer astronauta que enviará a China hasta el espacio. Se trata de la teniente de la Fuerza Aérea, quien emprenderá una misión por 15 días y lo hará a bordo de la nave Shenzhou-10, junto a 2 cosmonautas de la misma nacionalidad para acoplarse con el laboratorio especial chino Tiangong-1. Con estas serán 5 las misiones tripuladas durante la carrera espacial del país. Los chinos lograron el primer acoplamiento de una nave tripulada, la Jianzhou-9, en junio pasado. La teniente Yaping fue una de las candidatas, puesto que finalmente eligieron a Liu Yan, convirtiéndose en la primera mujer china en salir al espacio. Aunque no se conoce aún la fecha exacta de la misión, se prevé que sea entre los meses de junio y agosto, y precederá a aquellas que en 2020 tendrán como objetivo reemplazar al módulo Tiangong-1 por una estación espacial. La teniente participó en las labores de rescate durante el terremoto de Sichuan en 2008, el más intenso del país en más de 3 décadas. Además, pilotó un avión para modificar el clima durante las Olimpiadas de Pekín ese mismo año. Según datos oficiales, hasta 2011, China había lanzado al espacio 20 cohetes y 25 satélites, lo que la sitúa en el segundo puesto de lanzamientos después de Rusia. Vamos a virar en la información, nos vamos hasta México, donde se cumplen ya 60 años del voto femenino. Vamos a ver cuáles son los reclamos que aún están pendientes. Esta indígena zapoteca ha librado una gran batalla. Logró que las mujeres puedan votar en su comunidad, Santa María Quiegolani, en el estado mexicano de Oaxaca. El enfrentarte a una sociedad que cree que como mujer y como indígena no mereces estar en posiciones de poder, pues se vuelve complicado. En 5 años, Eufrosina no solo logró revertir la prohibición, sino que se convirtió en líder. Primero fue electa presidenta municipal, luego diputada estatal y ahora es legisladora federal. Su historia inspiró el documental Las Sufragistas. Decirles pues, que no tengan miedo, que somos muchas y que también como mujeres aprendamos a no detenernos. Participa en foros, recibe reconocimientos y su ejemplo ha dado un nuevo giro a la lucha por la inclusión de las mexicanas en la política. A mí me sorprendió mucho que su vida parecía que la estaba contando una mujer de hacía 100 años, ¿no? Que nos decía, en mi comunidad las mujeres no pueden ir a las asambleas, las mujeres no pueden hablar. En México el voto femenino se alcanzó en 1953.
Desde entonces, las mujeres han ido a las urnas, pero no todo está ganado. Siguen siendo excluidas en algunas comunidades indígenas y campesinas. A pesar de las batallas culturales y el convencimiento que haya, puede haber retroceso. Solamente veamos hoy el panorama del país, no hay una sola mujer gobernadora. 60 años después de la promulgación del sufragio femenino, falta mucho por resolver en cuanto a inclusión y respeto a derechos políticos. Las mujeres constituyen el 51.2% de la población total del país, pero al momento de repartir cargos públicos son relegadas. En el Senado, por ejemplo, ocupan solo el 34% de los escaños. Paula Mónaco Felipe, Telesur, Ciudad de México. Y en relación a este tema, nosotros les preguntábamos a través de nuestra cuenta en el Twitter, @TLSurConGénero, ¿cuáles cree usted que han sido los principales logros de la mujer en la política latinoamericana? Vamos a conocer a continuación algunas de sus respuestas. Por ejemplo, @LCardero nos dijo lo siguiente: su inclusión como trabajadora y dirigente. Hoy la mujer latina sabe lo que quiere y lucha por ello. Aún quedan cosas por hacer. También @AngelaCecilia73 nos dijo el reconocimiento de nuestros derechos sexuales y reproductivos con poder de decisión sobre nuestro cuerpo. Otra de las opiniones de @JCRQuiroga, que las mujeres indígenas, caso Bolivia, participen en función de responsabilidad estatal. También otra de las opiniones nos dijo que creo ha sido derribar el machismo y mostrar que la mujer es capaz de asumir desafíos como el hombre, nos dice desde Chile. @Cuellar 20121, alcanzar las presidencias de sus países, el premio Nobel de Rigoberta Menchú, entre otros. Otra de las opiniones nos dice, en el caso de Honduras, es una mujer la que comanda la revolución y encabeza todas las encuestas. Hacemos nuestra segunda pausa en Congénero. Al regreso, el análisis sobre el papel de la mujer en la participación política en América Latina. Ya regresamos. Con el ingreso de Venezuela al mercado común del sur, el mapa de la integración comercial suramericana se diversifica. La adhesión del país petrolero amplía la dimensión territorial del Mercosur. 1 millón de kilómetros cuadrados adicionales proyectan el bloque desde la cuenca del Río de la Plata hasta la inmensidad del Mar Caribe. La integración de Venezuela a Mercosur fortalece el potencial energético de la región de cara al mundo. No solo por la mayor reserva probada de petróleo, sino por la abundancia de gas natural. Con una población cercana a los 276 millones de habitantes, Mercosur constituye uno de los principales mercados del continente. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Venezuela consolidan sus lazos en torno al crecimiento económico en democracia y equidad. Latinoamérica unida. Sin duda que la participación de la mujer en varias actividades, incluyendo la política, ha sido determinante en los últimos 6 años de gobierno de Rafael Correa. Un hecho único en la historia de la política se vive en esa nación cuando 3 mujeres presidirán la Asamblea Nacional en ese país. Ella es Rosana Alvarado, ex asambleísta constituyente y actual asambleísta reelecta con amplia votación por su provincia. En el nuevo periodo legislativo ocupará la primera vicepresidencia de la Asamblea Nacional. Será una de las 3 mujeres que presidirán esta institución. Para ella este es un reconocimiento a todas las mujeres patriotas de la historia ecuatoriana, encabezada por Manuela Sáenz y Nela Martínez. Todas esas mujeres que marcaron además las luchas, las disputas, no solamente de las mujeres, sino de los pueblos indígenas, del movimiento obrero, de los estudiantes, de los niños, de las niñas y adolescentes, de la naturaleza, de la gente que en minoría pues siempre reclamaba por justicia social. Nosotros asumimos las luchas de todas ellas.
La nueva Asamblea Nacional iniciará sus funciones este próximo martes. Aquí la bancada del movimiento Alianza País, al ser mayoría, posesionará de manera oficial a Gabriela Rivadeneira como presidenta, Rosana Alvarado como primera vicepresidenta y Marcela Aguiñaga, exministra de Ambiente, como segunda vicepresidenta de la Asamblea. Aquí estamos 3 compañeras mujeres que vamos a saber crear ese espacio de ciudadanía, de participación, de decisiones horizontales y democráticas que cada vez más fortalezcan no solamente al interno del movimiento país, sino también a la sociedad ecuatoriana. Así es que este es un reto de todo el movimiento Alianza País en respuesta al gran apoyo que obtuvimos en las urnas del 17 de febrero al pueblo ecuatoriano. La equidad de género ha sido una bandera de lucha del actual gobierno. Del bloque de 100 asambleístas que consiguió el movimiento oficial, el 46% son mujeres. Dentro del gabinete ministerial, más del 40% de las instituciones están dirigidas por ellas. Una demostración de que la actividad política de las mismas ha sido permanentemente activa y participativa. Es un honor para mí ser parte de este momento histórico, que una Asamblea Nacional sea liderada por mujeres, que sean estas mujeres, que va a llevar un equipo también de compañeros comprometidos, leales, honestos, y que somos parte de este gran movimiento. Qué orgullo para mí que por primera vez hago política, decir que soy del movimiento Alianza País. El 40% de los y las asambleístas serán mujeres en este nuevo periodo. Un hecho sin precedentes en la historia legislativa de este país, reafirmando que la revolución ciudadana toma el rostro de mujer. Cristian Salas, Telesur, Quito, Ecuador. Y no solo los hombres han emprendido la difícil labor de gobernar un país. Militantes tanto de derecha como izquierda, cualquiera sea su tendencia política, hasta ahora 92 mujeres han gobernado algún país del mundo desde la posguerra, bien sea como presidenta o como primera ministra. Desde el ascenso al poder de la socialista Sirimavo Bandaranaike como primera ministra en 1960 en Laos, Sri Lanka, hasta la toma de posesión de Park Geun-hye en Corea del Sur, 68 países del mundo han tenido una mandataria por lo menos una vez. Las mujeres han gobernado en al menos 1 de cada 3 países del mundo y en los 5 continentes. Llegan al poder a una edad promedio de 51 años. Unas 54 tuvieron experiencia parlamentaria previa. Al menos 43 tienen nivel universitario y otras 31 aprobaron además algún posgrado. 22 fueron nombradas a través de un interinato, es decir, por delegación. Al menos 20 padecieron la cárcel o el exilio y 3 murieron haciendo política. En cuanto a las religiones, ha habido judías e islámicas, católicas y protestantes, hinduistas, budistas, así como de religiones tribales del África. Sin duda que este movimiento que no se detiene, vamos a nosotros analizar de inmediato lo que ocurre para hablarnos sobre la participación política de la mujer en Latinoamérica. Hacemos contacto con la historiadora Araceli Bellota desde Argentina, un país además con una tradición enorme en este sentido. Le agradecemos por su tiempo para Telesur y le damos la bienvenida con género. Quiero comenzar hablando de inmediato sobre la participación política de la mujer en Argentina. Es quizás inseparable hablar de Evita Perón y de su legado cuando se toca este tema. ¿Qué tan duradero entonces es y será el legado de Eva Perón y cómo se representa actualmente en Argentina? Bueno, en verdad el paso de Eva Perón en nuestra historia dejó una huella imborrable, ¿no? Ella en verdad tomó las banderas de la lucha de generaciones anteriores de mujeres. La lucha por los derechos femeninos en la Argentina comenzó a principios del siglo XX, pero nunca alcanzó la masividad que sí se logró con el peronismo, y en ese sentido la figura de Eva fue fundamental, ¿no? Y en verdad lo que hizo Eva Perón, a diferencia de las sufragistas anteriores, lo que hizo el peronismo en general, fue incluir la lucha de las mujeres dentro de un proyecto de país. Es decir, el peronismo vino a incluir a los excluidos. ¿Y quiénes eran los excluidos? Los trabajadores, los niños, los ancianos, las mujeres. Entonces ya no eran solamente las mujeres reclamando por sus derechos ellas solas, sino que también el resto de la comunidad nacional acompañaba a ese reclamo y viceversa. Las mujeres además también se sumaron en la lucha por la igualdad de los otros sectores. Entonces creo que este fue el gran hallazgo del peronismo y el gran liderazgo de Eva Perón, que hizo que la lucha por los derechos femeninos adquiriera masividad.
¿Se puede decir entonces que el movimiento feminista y la apertura de género en Argentina ha servido de ejemplo para otros países de nuestra región? Bueno, en verdad el movimiento de lucha por derechos de las mujeres en la Argentina surgió a comienzos del siglo XX, en 1904, cuando las primeras universitarias se agruparon en la Asociación Universitarias Argentinas, primero para ayudarse a ingresar a la universidad y luego también para ayudarse a ejercer sus profesiones, en tiempos en que en la Argentina las mujeres no tenían siquiera derechos civiles, eran tratadas como incapaces y menores. De manera que esa fue una lucha enorme de estas mujeres que después también tomaron la cuestión de la lucha por el voto, ¿no? En verdad hemos tenido aquí figuras emblemáticas como Cecilia Grierson, Julieta Lanteri, Alicia Moró. Estas mujeres organizaron en 1910 el primer Congreso Feminista Internacional en la Argentina con motivo de celebrarse el centenario de la Revolución de Mayo, donde se expusieron ponencias muy avanzadas para su tiempo. Pero también es cierto que en cuanto a logros, por ejemplo en Uruguay fue el primer país que en 1927 instauró el voto femenino. Se adelantó en 20 años al voto femenino en la Argentina que, como todos saben, fue entregado simbólicamente a Eva Perón, que coronó esa lucha en 1947 con la Ley 13.010. Ya para finalizar, señora Bellota, quisiera preguntarle lo siguiente. La mujer entonces en Argentina hoy en día tiene clara conciencia de todas las batallas que se han llevado a cabo a lo largo de esta línea histórica. Desde su frente, ¿se puede decir que una mujer argentina de hoy piensa y actúa igual que lo hacía una mujer hace 20 años? Sí, en verdad la lucha de las abuelas y las madres de Plaza de Mayo marcó un rumbo, ¿no? Que tuvo que ver con oponerse a una dictadura que había establecido un genocidio en la Argentina y que fue la dictadura más sangrienta de todas las que se han vivido en esta tierra, ¿no? Y ellas, sin ninguna duda, marcaron un camino que después otras mujeres en otras circunstancias replicaron. Por ejemplo, recuerdo el asesinato de una joven en Catamarca y que en verdad, se terminó con la caída del gobierno de aquella provincia. Y en verdad, esta chica había sido asesinada por gente que tenía que ver con el poder de esa provincia y empezaron a establecer marchas del silencio, que en verdad era una réplica de aquella protesta silenciosa de las madres de Plaza de Mayo alrededor de la pirámide, ¿no? Y después siguieron otras, como las Madres del Dolor o como las Madres del Paco, que son aquellas mujeres que luchan para sacar a sus hijos con el tema de la droga. Sin ninguna duda esas marchas de las madres marcaron un camino, pero sobre todo marcaron un camino inédito en la Argentina, porque en más de 30 y pico de años de reclamos sin ninguna respuesta, nunca hubo un solo caso de justicia por mano propia. Siempre se apeló al tema de la justicia, siempre se apeló al tema de la verdad, pero siempre también se apeló a la democracia y a la paz. Y esto creo que es un hallazgo y un logro de las madres y de las abuelas. Despedimos y agradecemos a la historiadora Araceli Bellota desde Argentina. Gracias por su tiempo para Telesur y ayudarnos a entender un poco más el papel que juegan las mujeres políticamente hablando en nuestra región. De esta manera llegamos hasta el final de la presente edición de Congénero, no sin antes invitarlos a que nos envíen todos sus comentarios y sugerencias a nuestra cuenta en el Twitter, @TelesurCongénero. Gracias como siempre por acompañarnos, continúen con nuestra programación y recuerden que somos Telesur, la señal informativa de América Latina. Hasta la próxima.